Hola jóvenes, buenos días. Bienvenidos a este nuevo video. Estamos en la semana número 9 y vamos a trabajar con el bloque número 3, cuyo tema es aplica la mecánica. Esta semana iniciamos con el bloque número 3 del curso, revisando los siguientes subtemas referentes a la aplicación de la mecánica. El primer tema es una pequeña introducción y el segundo es movimiento rectilíneo uniforme, conocido por las siglas MRU. Bueno, como una introducción podemos decir que la mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Es decir, el efecto que producen las fuerzas sobre los cuerpos, que es el movimiento. La mecánica, para su estudio de las diferentes situaciones que se presentan del movimiento, se divide en tres grandes áreas. Uno es la estática, la otra la cinemática y la tercera área es la dinámica. Bueno, la estática es la que se encarga de estudiar el equilibrio de los cuerpos, es decir, cuando un cuerpo está en reposo. La cinemática, esta sí estudia el movimiento, pero sin atender a las causas que lo producen. Y finalmente la dinámica, que estudia el movimiento, pero ya considerando las causas que lo producen, es decir, las fuerzas que intervienen y que producen el movimiento de los cuerpos. Bueno, vamos a empezar con el estudio de la cinemática, y podemos decir que dentro de la cinemática existen varios tipos de movimientos que son característicos de esta parte de la mecánica. Esta semana vamos a revisar el primero de ellos, aunque son varios. El primero es el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Hay otro tipo de movimientos que vamos a ver más adelante, que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el movimiento circular de los cuerpos y la caída libre y el tiro vertical, y por último el tiro parabólico. Estos tipos de movimientos que estudia la cinemática, revisaremos los conceptos básicos, las fórmulas y sobre todo algunos ejemplos de aplicación. Bueno, volviendo al primer movimiento, el movimiento MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento se caracteriza porque describe una trayectoria recta y en él se definen los siguientes conceptos. Es un caso ideal del movimiento, ¿verdad?, que se toma como referencia para analizar movimientos de todo tipo. Bueno, los conceptos que se definen en general en el movimiento, y iniciamos con el movimiento rectilíneo uniforme, son el desplazamiento, que se representa con la letra D mayúscula, la distancia que recorre un cuerpo en el movimiento, la velocidad, con la letra V, y la rapidez. Estas características del movimiento, tanto el desplazamiento y la distancia, prácticamente son lo mismo. Lo que distingue a uno del otro es que el desplazamiento es una magnitud vectorial y la distancia es una distancia, es el cambio de posición de un cuerpo, donde únicamente tenemos una magnitud y una unidad. Y el desplazamiento es también una distancia y magnitud, pero tiene que cosa, puntos de inicio, dirección y sentido. Entonces estos dos conceptos, desplazamiento y distancia, en teoría son lo mismo, nada más que uno es vectorial y la otra es escalar. Pasa de igual manera con la velocidad y la rapidez. La velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez
es una magnitud escalar y las dos se refieren a lo mismo. Insisto, lo único que lo va a diferenciar es que una es vectorial y la otra es escalar. Ahora, la velocidad por definición es el desplazamiento de un cuerpo entre el tiempo en que se realiza ese desplazamiento. Y la rapidez, que es una magnitud escalar, es la distancia recorrida por un cuerpo entre el tiempo en que se realiza ese recorrido. El desplazamiento y la distancia es el cambio de posición de un cuerpo en un tiempo determinado, y esto nos da esas dos fórmulas. Insisto, a diferencia de la velocidad, que es vectorial, la rapidez, que es escalar. La variable que aparece aquí es el tiempo. Todos nos hemos transportado en un coche, en un autobús, y vemos en muchos letreros la velocidad permitida. Por ejemplo, en la autopista hay tramos de 80 kilómetros por hora. Kilómetros, distancia, horas, el tiempo. En realidad, esa velocidad que marcan ahí no es una velocidad, es una rapidez con la que se permite que un cuerpo se mueva. Porque para que sea velocidad necesitamos dar ¿qué cosa? Un origen, una dirección y un sentido. Si yo digo la velocidad de Cuernavaca a México permitida es de 100 km por hora, entonces sí hablo de velocidad porque estoy hablando de un origen de Cuernavaca a México, una dirección que es de sur a norte y un sentido es de Cuernavaca a México. Entonces ahí hablamos de una velocidad, cuando doy características del vector velocidad. Esta semana les voy a enviar, junto a este video y la actividad de la semana número 9, 5 ejercicios que hay que resolver usando estas dos fórmulas, la fórmula de la velocidad y la fórmula de la rapidez. Recordando que en una fórmula, aquí tenemos B despejada, y yo requiero el dato del desplazamiento y del tiempo, y hago simplemente la división y obtengo el vector velocidad. Pero podemos despejar el desplazamiento o el tiempo de la fórmula y calcular lo que nos interesa a nosotros. Pasa lo mismo igual con la rapidez. Entonces, en los ejercicios que les voy a enviar en la semana, hay 5 problemas que hay que resolver utilizando estas dos formulitas de manera muy sencilla. Me despido el día de hoy, nos vemos en el próximo video y nos vemos en el examen, el segundo parcial.